otoño. Qué época más maravillosa para leer, ¿no? Siempre he pensado que es una época perfecta para empezar a leer por su mezcla de enfrentarse a la tristeza venidera de ese noviembre tan terrible que se avecina, ese frío inminente del invierno, pero al mismo tiempo esa belleza de los colores en el cielo, de las hojas y su crujir y del marchitar de las cosas. Me parece una época preciosa, con los mejores cielos de todo el año. Una época ideal para ensoñarse sin la nostalgia del corazón, sino un ensoñamiento que es hacia afuera, hacia el mundo. Es por eso que con esa disposición anímica creo que no hay nada mejor que lanzarse a leer algún libro sosegadamente. Entonces, si os parece, voy a ponerme aquí un cafelito y os cuento mis recomendaciones de lectura, ¿vale? Gracias por estar aquí. Entonces, os cuento cómo he ordenado las recomendaciones. Bueno, claro, si no habla el micro, difícil. Os cuento cómo he ordenado las recomendaciones. Primero tenemos unos cuentos, luego un poquito de teatro, luego literatura y por último, filosofía. Recordad que es otoño y no invierno. En invierno vendrán otro tipo de recomendaciones. He intentado tener una mezcla de títulos largos y cortos para intentar aprovechar ese impulso, ¿no? De septiembre, que también nos sienta. Al mismo tiempo he intentado coger cosas que sean con una dimensión exterior pero también interior, ¿no? Y también he intentado ordenarlo de una manera que sea un comienzo muy otoñal para dirigirnos a algo más invernal, ¿no? Bueno, pequeños detallitos. Entonces, le voy a dar un trago a esto sin quemarme. Misión fallida. Entonces, qué rico está este café. El primero de todos los libros. Los cuentos. No es otro que los cuentos de Anton Chejov. Esta edición preciosa y maravillosa, como suelen ser, aunque caras, las ediciones de Alba, editorial, autorregalo mío de Sant Jordi de hace unos cuantos años. Ya sabéis por aquí, los que me seguís desde hace tiempo, que soy un devoto de la figura de Chejov, por su teatro. Y los ejercicios de cuentos son muy interesantes porque son relatos cortitos que muestran la genialidad y el entrenamiento chejoviano, casi como si fuese su patio, ¿no? Donde él practica sus técnicas y se ve su rapidez y su destreza que luego transporta poéticamente en su teatro. Entonces me parece una lectura interesante y siento que sus terrenos, o sea, sus obras siempre son o muy otoñales o muy invernales, ¿no? Tienen esa dimensión de las dos. Entonces, siguiendo con Chejov, traigo de su teatro Las Tres Hermanas no tanto, porque Las Tres Hermanas es una obra más invernal, pero también, sino El Huerto de los Cerezos. El Huerto de los Cerezos creo que es una obra de carácter más otoñal. Es una obra que se dice del ocaso, ¿no? Yo diría que no es tanto un desierto emocional como serían Las Tres Hermanas, sino que El Huerto de los Cerezos constituye el inicio del ocaso de un antiguo mundo, ¿no? En ese sentido, y creo que eso tiene mucho del otoño. En el otoño se ve más la ruina, ¿no? que en invierno. Entonces, El Huerto de los Cerezos es una obra muy bonita de Chejov que muestra un poco la decadencia de una antigua familia y también el poder comercial. Es una obra que está muy bien, yo os la recomiendo leer. Bueno, claro, por eso está aquí. Otra obra que recomiendo mucho es, que hace mucho que no hablo de ella, Indigno de su hermano de Osamu Dazai. Podría parecer que es una obra invernal, podría parecerlo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Osamu Dazai es crujir de hoja, no sé cómo explicaros esto mejor. Osamu Dazai es crujir de hoja, porque en su negación de la vida o en su imposibilidad para la vida, lo que hay también es una avidez por intentarla estirar, saborearla, ¿no? Hay esa imposibilidad que no nace tanto para mí de una debilidad per se, que también, sino de un intento de vivir. De alguna manera, y eso para mí tiene algo muy otoñal, no sé cómo explicarlo. Indigno ser humano no es tanto la obra de un
de un fracaso, que también, porque es un fracaso, sino es una obra desde el lugar de alguien que intenta vivir. Y eso me parece algo que no es común. Entonces, os recomiendo esta obra. Siguiente. Otoño donde los haya. También primavera, pero otoño también. El otoño es muy romántico. Entonces yo diría que los románticos, por eso estoy leyendo ahora sobre el romanticismo yo, tienen una condición muy otoñal. ¿Por qué? Porque los colores de la puesta de sol, también el frío de la noche y las sombras que aparecen en ella, los fantasmas de los castillos, ¿no? Que otoño es un castillo, ¿no? Yo creo. Invierno es la cambra, ¿no? Pero lo que es la muralla, el paseo por la muralla es un paseo otoñal. Luego en la primavera uno sale más allá de la muralla, ¿no? Entonces, y una obra que creo que captura este espíritu poetizante, que es el espíritu del otoño o la primavera, es el Hiperión. La gran obra de Hölderlin, ¿no? y la gran obra del romanticismo alemán, ¿no? La gran obra poética de todo ese intento mitologizante, y para mí la obra que lleva a sus últimas consecuencias el intento de poetizar el mundo y de que la poesía, un intento que donde se experimenta la tensión holderiana por los dioses, según la cual la poesía no es como Schiller, ¿no? Friedrich Schiller, que usaría la poesía, los dioses, como un elemento poético, sino en Hiperión, o sea, en Hölderlin, hay la absoluta seriedad de aquel que cree, siente con certeza de que la palabra es el lugar de la divinidad y que hay que estar a la altura de la divinidad a través de la palabra. Y todo lo que no sea eso es un fracaso y un acto impío, ¿no? Para poder dar cabida a la divinidad hay que poetizar. Entonces, en Hölderlin lo que hay es una misión religiosa poetizante. Entonces, aquí lo lleváis. Saltando completamente de rollo y yendo a la antítesis de eso, tenemos un libro de Kate Bridge que se llama The Long Form, que está traducido lo acaban de traducir al español, pero eso os lo recomiendo aquí. Que si Hölderlin es una gran novela donde todo es grande, Kate Bridge es una novela de 391 páginas sobre un día de una madre con un bebé de unos cuantos meses, que se vuelve un relato para mí casi más apasionante que el propio Hiperión. Un ejemplo brutal de lo que es esa primera noción feminista, quizás, de volver lo cotidiano y el cuidado un acto de relevancia epistemológica y literaria. En Kate Bridge no hay tanto el impulso que diría Novalis, ¿no? El padre de los románticos, que diría romantizar es volver lo cotidiano extraordinario y volver lo finito infinito, sino que aquí Kate Bridge te dice: no hace falta añadirle una patina de infinito a lo finito para que ya sea fascinante, ¿no? Y digno de literatura, sobre todo. Es un gran libro literario. Que yo desde aquí os recomiendo mucho leer. Se lee, tiene un estilo maravilloso, un tacto, una sensibilidad, esta autora, brutal. ¡Qué rico! Luego tenemos aquí, porque por lo que sea no me puedo hartar de recomendar este poemario. Recomendarme poemarios, por favor, que tengo que actualizarme un poco. Tenemos aquí a Rilke, ¿no? 49 poemas. Ya os lo recomiendo 1000 veces, leedlo. Rilke es otoñal. Luego tenemos aquí Cristina Sánchez Andrade, ¿vale? Con Habitada. Un libro otoñal, sin duda alguna. Un libro que es hacia el exterior, un libro violento como el otoño, un libro triste como el otoño, pero un libro vital también. Un libro lleno de sangre, lleno de pasión, lleno de resaca, lleno de frustración, de imposibilidad, de confrontación del mundo con el delirio. Un mundo duro para la mujer en este libro. Un libro mediocre pero también profundo. No sé. Un libro muy bueno. Un libro curioso, un libro especial, un libro bastante peculiar. Yo os lo recomiendo y siento que es muy otoñal. Y como último libro que debéis leer, si es que lo leéis, tenéis que leerlo en la transición. Por cierto, 2 de estos libros que estoy hablando aquí, este regalado no lo escogí yo, y luego hay otros
que como este y el de Kate Bridge, que son recomendación de la librera. Entonces, de la libratera, muchas gracias desde aquí. Hablad con los libreros y las libreras, habladles, preguntadles, ¿no? A mí me interesan unas cuestiones y son libros que nunca hubiese leído si no hubiese sido por su recomendación, y fiaros de las recomendaciones. Escoged también a quién le preguntáis, mirad qué criterio tienen, pero es maravilloso, a mí me parece francamente maravilloso ir a la librería y decir, es que me interesa esto, pero no sé bien, y que digan, pues mira, tal, no sé qué, y te saquen 3 o 4 libros y te expliquen un poco y los ojeen y te transmitan también su pasión por el libro. Me parece un ejercicio tremendo, tremendo, así que hacedlo. Sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza, les encanta hacerlo, ¿no? Aquí tenemos de Minae Mizumura, Yo, una novela. El nombre es una traducción de un título que tiene de un género literario que es una especie de autobiografía extraña, autoficción, que es un propio género japonés, ¿vale? Muy, muy típico. Y este libro traza un poco la historia de esta emigrante japonesa en Estados Unidos. Y un poco habla de esa experiencia de no pertenecer a ninguno de los dos sitios y de ese Japón imaginario que ella ha creado, que desaparece, ¿no? Y ya es occidentalizado, y ese contraste y ese lugar y esa depresión que de acercarse al invierno está escrito como una autoficción en primera persona, la relación que tiene con la hermana por teléfono, donde se llaman todo el rato por teléfono, y ves como dos experiencias de, al final, una experiencia de no sentirse de ningún sitio, ¿no? De alguna manera, y cómo eso está articulado a través del lenguaje, ¿no? Porque está escrita en los dos idiomas, la novela original, en japonés y en inglés, y ahí puedes ver cómo se ejerce esa violencia, ¿no? También hay una cosa muy chejofiana de la imagen de esa ciudad, ¿no? Ideal, ¿no? Ese Moscú de las tres hermanas. Un libro muy bonito, pero también muy ligero de leer, pero un poco grande. Yo os lo recomiendo. Vale, pues nada, nos vemos la semana que viene con el de filosofía, o al revés. Y nada, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Valoro mucho vuestro tiempo y vuestra atención. Decidme qué os ha parecido, cuáles son vuestros libros otoñales, me encantaría saberlo, a ver si me saco alguna recomendación de ahí. Y nada, en la descripción, como siempre, el Patreon y la newsletter. Gracias a toda la gente que me apoyáis. Un besito y cuidaos mucho. Chao, chao.